Dos perspectivas. Si creemos que lo que leemos en la Biblia es verdad y es el producto de la inspiración divina, entonces debe ser una prioridad estudiar todo lo concerniente a este documento que llamamos Biblia. Hay dos perspectivas que podemos emplear para el estudio de las Escrituras, que son el pensamiento hebreo y el pensamiento griego. Leer las Escrituras con un pensamiento hebreo nos lleva por el caminar de las raíces hebreas. Leer las Escrituras con un pensamiento griego nos lleva por el camino de la teología. Y quiero explicarte a grandes rasgos la diferencia. La Biblia puede estudiarse bajo las raíces hebreas o bajo la perspectiva de la teología. Raíces hebreas. El método de las raíces hebreas es el método de estudio que promuevo en el canal Hazak de Ematz. Raíces hebreas no es una religión, no es una secta, incluso no debe verse como un movimiento. Raíces hebreas debe entenderse como un método de estudio, como una herramienta para entender las Escrituras, que de hecho debería estar presente en toda academia o universidades de estudios bíblicos como una materia obligada, ya que lo que plantea las raíces hebreas es estudiar el documento bíblico desde sus raíces y fundamentos, considerando el contexto cultural, el idioma original y la evidencia histórica para llegar a la verdad. Lo que propone las raíces hebreas es auditar o evaluar toda teología para validar si es compatible con la verdad bíblica. Y esto se logra principalmente mediante el estudio de la Biblia desde su lenguaje correcto y desde el análisis histórico. Ahora, ¿qué sucede con la teología? Veamos lo que dice la Real Academia Española sobre este término. Teología es la ciencia que trata de Dios fundada en los textos sagrados, la tradición y los dogmas. Eso es lo que dice el diccionario. Y por supuesto, con textos sagrados pensemos que se refiere a la Biblia. Pero también notemos que teología incluye además tradición y dogmas. ¿Cuáles tradiciones? ¿Cuáles dogmas? Imaginemos lo siguiente. Hay una persona que tiene en sus manos los textos sagrados y quiere comprender el mensaje, pero además agrega tradiciones y dogmas con una perspectiva de la divinidad que viene de la filosofía griega, hace su interpretación del texto, hace su traducción y a esa persona vamos a llamarle el padre de la iglesia. Luego sumamos la interpretación de otra persona con más sesgos y dogmas y así la dinámica se repite durante 2000 años. Tendremos al final una teología distorsionada en comparación con el mensaje original, y esto es lo que está sucediendo con la teología. La evidencia la tenemos en este documento que llamamos Biblia, que ha llegado a nosotros con muchas alteraciones, traducciones, transliteraciones, dogmas, doctrinas, comentarios. No tenemos un texto o una enseñanza fiel a la verdad. De ahí la necesidad de llegar a la raíz del texto, del contexto, del idioma, del mensaje. La palabra teología se divide etimológicamente en dos palabras, theos, que significa divinidad, y logos, que significa estudio o razonamiento. Entonces, es el razonamiento humano acerca de la divinidad. Podemos decir que la teología es la suma de las interpretaciones, el razonamiento, el pensamiento que el hombre ha tenido acerca de la divinidad a lo largo de la historia. La teología surgió en un contexto politeísta. La primera vez que aparece el término fue en el documento llamado La República de Platón en el siglo IV, o para ser exactos, en el año 379 antes del Mesías, y se utilizó para referirse a la comprensión de la naturaleza divina por medio del razonamiento humano. En términos sencillos, teología es cómo el hombre interpreta a Dios, cómo el hombre explica a Dios, no lo que Dios revela de sí mismo. Podemos afirmar que la teología es el conocimiento acerca de Dios en el que se suma o añade la tradición de hombres, la filosofía humana y los dogmas de hombres que se han acumulado a lo largo de los años, y como resultado tenemos una teología distorsionada y alejada de la verdad. Pero para conocer la verdad ya no podemos depender de la interpretación que el hombre hace acerca del Creador. Lo que nos interesa es lo que el mismo Creador revela de sí mismo a su pueblo, y con su pueblo me refiero a nosotros que hemos sido adoptados como hijos por medio del sacrificio del Mesías. Queremos que sea el Creador quien se revele a nosotros por medio de su Ruaj, de su Espíritu.
Hay muchos exponentes dentro del ámbito de la teología, pero solo voy a tomar uno de ellos como ejemplo, el que es considerado el padre de la teología. La primera vez que una persona tomó el concepto platónico, teología, y lo usó para introducirlo al cristianismo fue Orígenes. Orígenes de Alejandría. Él fue un escritor, un filósofo cristiano que vivió entre los años 184 y 253 después del Mesías. Es considerado el padre de la teología. El catolicismo le ha dado a Orígenes el estatus de padre de la Iglesia, también adoptado por el cristianismo evangélico. Estudió en uno de los lugares con mayor influencia del paganismo griego y romano, que es Alejandría. La filosofía que surgió de Alejandría es una mezcla entre filosofía griega, gnosticismo y cristianismo. Orígenes fundó la escuela cristiana de Cesarea, donde enseñó lógica, cosmología, filosofía de Pitágoras, Platón, Aristóteles como tronco común y luego teología. Estas enseñanzas, por la mezcla de corrientes, colocaban a Orígenes frecuentemente en la delgada línea entre la verdad y la herejía. Enseñó que las almas de las personas ya existen desde la eternidad, esto es filosofía platónica. Cimentó las bases del concepto Trinidad al afirmar que hay tres poderes subordinados, esto es filosofía helénica. Llevó un estilo de vida ascético, creencia de que la vida material es imperfecta e impura y está en contraparte con la vida espiritual, por lo que practicó la negación de placeres materiales y la abstinencia, es decir, era vegetariano y casto, esto es de la filosofía agnóstica. Su enseñanza era la explicación del cristianismo a través de la filosofía platónica y el razonamiento socrático. Su teología estaba formada por la acumulación de todo lo que había aprendido previamente bajo la influencia pagana. Sus enseñanzas fueron la base para las siguientes generaciones de teólogos que escribieron sobre el cristianismo, totalmente alejados del pensamiento hebreo de las Escrituras. Así que lo que vemos con Orígenes de Alejandría es el claro ejemplo de lo que es teología. Es la mezcla de la doctrina bíblica con dogmas y tradiciones añadidas de hombres. Y ese fue el patrón que siguieron la mayoría de los exponentes del cristianismo en los primeros siglos. Seguían una línea filosófica griega, como lo reconoce la misma Iglesia Católica. Dice la Enciclopedia Católica: Padres de la Iglesia, la escuela platónica. La mayoría de los filósofos cristianos, hasta San Agustín, fueron platónicos. Ellos apreciaban la influencia edificante de la psicología y la metafísica de Platón, y reconocieron en ella un poderoso aliado del cristianismo en la guerra contra el materialismo y el naturalismo. Los padres de la Iglesia son un grupo de filósofos y escritores con influencia griega que desarrollaron o construyeron el cristianismo según su interpretación de la Biblia, incorporando tradiciones e influencia de la filosofía griega y separándose del mensaje original de las Escrituras. Establecieron una interpretación griega del texto, separándose del pensamiento hebreo que está presente en toda la Biblia. A estos filósofos el sistema religioso les nombró padres de la Iglesia. Sin embargo, la Biblia dice que a nadie debemos llamar padres. Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Dice que a nadie debemos llamarle Padre en la tierra. Según las Escrituras, el único Padre de la Iglesia es Adonai, el Creador del universo, y su voluntad ya ha sido establecida por escrito en su Torá. Si queremos conocer a nuestro Creador, el camino no es la filosofía, sino estudiar lo que ha dejado por escrito en su palabra.